saludarles este día de hoy, 11 de enero, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. En este día de hoy, hermanitos, vamos a compartir la lectura de la primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 20. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ese día, después que comieron y bebieron en Silo, Ana vino a presentarse ante Yahvé, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sillón junto a la puerta del santuario de Yahvé. Muy apenada rezó a Yahvé sin dejar de llorar. Le hizo esta promesa: Yahvé de los ejércitos, mira con bondad la pena de tu sierva y acuérdate de mí. No te olvides de tu sierva, sino que dale un hijito. Lo consagraré a Yahvé para el resto de sus días, y la navaja no pasará por su cabeza. Estuvo orando allí un largo rato delante de Yahvé, mientras Elí la miraba. Como Ana oraba en el fondo de su corazón, casi no movía los labios y no se oía lo que decía. Elí pensó que estaba ebria y le dijo: ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí en ese estado? Ándate hasta que se te pase la borrachera. Ana le respondió: Señor, yo solo soy una mujer que tiene pena. No he tomado vino ni bebida alcohólica, sino que estaba expandiendo mi corazón delante de Yahvé. No tomes a tu sirvienta por una mujer cualquiera. Si me quedé tanto rato orando, ha sido porque mi sufrimiento y mi pena son muy grandes. Elí entonces le dijo: Vete en paz y que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerle. Ella le respondió: Ojalá tu sierva sea siempre bien vista por ti. Se levantó, comió y su cara tenía otro aspecto. Se levantó muy temprano y después de haberse postrado ante Yahvé, emprendieron el regreso a su casa de Rama. Elcana tuvo relaciones con su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella. Cuando se hubo cumplido el plazo, Ana dio a luz un niño, al que puso el nombre de Samuel, pues decía: se lo pedí a Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bueno, hermanos, como podemos ver en esta lectura, sinceramente estaba un muchito larga, pero vamos a enfocarnos principalmente en la oración de Ana, en la perseverancia de Ana, en el orar en el templo, ante la presencia de Dios, ¿verdad? Un poquito antes de este versículo donde empezamos a leer del 9, nos dice la palabra que Ana subía con su esposo, su familia, cada año subían a donde subían todos los israelitas, que iban a darle ofrendas a Dios, iban a hacer los sacrificios y todo lo que ellos hacían en aquel entonces por el perdón de sus pecados. Y nos dice que ella se sentía desolada, se sentía triste por el hecho de no poder tener hijos. Y más sin embargo, cada año, como nos dice la palabra, ella seguía con su misma oración. Ella le seguía pidiendo a Dios que le diera un hijito. Esa era la petición, esa era su oración. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos pedido tantas cosas a Dios? Quizás tú que nos estás mirando estés pasando por la misma situación que tenía Ana, que quizás no puede tener hijos, no podía tener hijos, quizás tú no puedes tener hijos, algún familiar que nosotros conocemos o algún conocido, algún ser querido, quizás estén pasando esta misma situación. Y muchas veces nosotros podemos ayudarles.
hablándoles, por ejemplo, de esta historia, de esta lectura, en donde Ana no se desesperó, no desistió de hacerle esta petición a Dios en su oración. Muchas veces en la vida, tantos matrimonios que vemos que no pueden tener hijos, que son infértiles, ¿verdad? Y no es porque Dios no se los quiera conceder, simplemente que quizás se haga esperar, quizás esté tomando ese tiempo para ver la perseverancia del matrimonio. No sabemos realmente el por qué Dios no lo permita o por qué no lo haga, o por qué no les dé esa gracia, el privilegio de poder tener un hijo, pero Dios siempre tiene un propósito. Simplemente hay que buscarlo, ¿verdad? ¿Y por qué decimos de esto? De que quizás Él se haga esperar o así. Nos dice también hoy, el día de hoy, el salmo que es tomado de la primera carta de Samuel, pero es el versículo 2. Nos dice que Dios, Él lo sabe todo y Él es quien pesa las acciones. Y nos dice también que Él es el que da la vida y la muerte. Fíjense, aquí claramente nos está dejando ver que solamente Él puede dar la vida. ¿Cuántas veces a veces los matrimonios o las parejas que tienen dificultades o no pueden tener hijos por diferentes circunstancias o causas, acuden a los tratamientos que se ofrecen por la ciencia, ¿verdad? Y aún así no pueden tener hijos. Entonces claramente hoy la palabra nos dice, solamente Dios es el único que da la vida y da la muerte. Ana era una mujer estéril. Ana no podía tener hijos, tantos años y tantos años que pues ella tenía relaciones con su esposo, pero aún así no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella puso su fe, ella puso su confianza en Dios para hacerle esta petición, y su petición de que cuando subía allá donde iban a ofrecer los sacrificios, ella siempre le pedía a Dios, siempre cuando estaba en el templo ante la presencia de Dios, ella le pedía, cuando estaba ahí en el santuario ante Dios, ella le decía que se acordara de ella, que la mirara, que le concediera esa gracia de tener un hijito. Entonces, si tú, hermano, que me estás escuchando, tienes también ese mismo problema, por decir así, que no puedas tener hijos, o que conoces a alguien, pues hay que decirles que no se desanimen, que perseveren, que esperen en Dios, el único que da la vida o que también la puede quitar, y que perseveren en la oración. Aquí nos lo dice claramente, ella se la pasaba orando, pero también algo muy importante en esa oración que hacía Ana y que nosotros podemos ver, que nos dice la palabra, dice, Ana oraba en el fondo de su corazón. Es decir, no le estaba gritando así a lo mejor no le gritaba con la boca, pero lo hacía con el corazón, desgarraba su corazón pidiéndole a Dios y diciéndole, Señor, le decía, dice la palabra, dice, casi no movía los labios, ni siquiera se oía lo que decía, pero ella lloraba y le pedía mucho a Dios con llanto, con lágrimas. Ella se sentía muy triste. Incluso nos dice la palabra, fíjense, que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha, pensó que estaba ebria por la manera que la miraba, quizás sus movimientos o eran así como de cierta manera desgarrándose, sintiéndose dolor que salía desde lo profundo de su corazón en su oración, y que el sacerdote lo malinterpretó, al igual que a veces nos pasa a nosotros también cuando malinterpretamos ciertas acciones de las personas, ¿verdad? Pero aún así, ella llamó la atención de este sacerdote, fíjense, porque él, por el hecho de la manera en la que ella estaba, él se acercó a ella, entonces ella le contó su historia, ella le dijo lo que ella le estaba pidiendo a Dios. Ella le decía que no estaba así porque estuviera ebria, sino que era por el sufrimiento y esa pena tan grande que sentía por no poder ser mamá. Entonces, imaginémonos, si este sacerdote puso la mirada en ella, ¿por qué Dios no habría de hacerlo? ¿Por qué Dios no
puede también hacer lo mismo que hizo, y más bien que sí lo hizo, porque más adelante nos dice la palabra, ¿verdad? Donde Dios se acuerda de ella y le concede esa gracia. Entonces, fijémonos en esto. No simplemente llamó la atención del sacerdote, sino que también a Dios. Se hizo escuchar por Dios, por sus súplicas constantes, por sus ruegos, por su perseverancia en la oración. Y una cosa más, después de que hizo esta oración y que también el sacerdote le ayudó a orar por ella, cosa que nosotros también podemos hacer cuando sintamos que Dios no nos escucha, cuando sentimos que no es como suficiente en nuestra oración, podemos también compartirla con alguien más y pedirle a estas personas que nos ayuden a orar. No solamente por el hecho de que quieras tener hijos, ¿verdad? Pero tenemos tantas necesidades en nuestras vidas que podemos pedir la ayuda para interceder, para orar juntos y que esta oración llegue hasta el cielo y toque el corazón de Dios y para que ponga su mirada, que llamar la atención de Dios, no simplemente quedarnos ahí y estar llorando y sufriendo y compadeciéndonos nosotras mismas, y no, también hay que invitar a más personas, hay que compartirlo para poder tocar el corazón de Dios. Pero otra cosa que Ana hizo, después de eso, la palabra nos dice que el sacerdote la manda y le dice, vete en paz, dice, y que el Dios de Israel te atienda la oración que acabas de hacerle. Él ya le estaba diciendo a ella, ya no sigas afligida, ya no sigas triste, sino todo lo contrario, vete en paz. Que se fuera con la paz de Dios, la paz que a veces nuestro Señor nos brinda a través de los sacerdotes, ¿verdad? Y después de eso nos dice la palabra, algo muy bonito que Ana hizo. Ya no siguió llorando, ya no siguió con su cara triste, ya no siguió afligida, ya no sentía esas ganas de ya no comer, sino todo lo contrario. Cuando se marchó después, ella se levantó de esa tristeza, se levantó de ese desánimo, se levantó de ese sufrimiento, el dolor que ella sentía, y comió. Y nos dice la palabra, su cara tenía otro semblante. Después de haberse postrado ante Yahvé, o sea que aparte todavía se levantó y volvió a orar. Probablemente en este aspecto, ella se levantó y cuando dice aquí que se postró ante Yahvé, le dio gracias. ¿Por qué le dio gracias? Porque ella se quedó confiando en Dios y esperando en que Dios iba a atender a su súplica, en que Dios le iba a conceder ese milagro, esa gracia que ella le estaba pidiendo. Y así fue, nos dice la misma palabra, que dio a luz un niño y al que le puso el nombre de Samuel. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? También siguiendo el ejemplo de Ana cuando le pedimos algo, hay que perseverar, hay que también invitar a otros, compartir nuestro problema o nuestra necesidad de oración y pedirle a los demás. No simplemente a veces orar nosotros, sino invitar a más personas que nos ayuden a interceder y esperar y confiar. Darle gracias a Dios, levantarnos también, no quedarnos entristecidos o pensando que Dios no nos escucha o que ya tenemos muchos años orando y que Dios no nos va a atender, sino todo lo contrario, esperemos confiadamente. Entonces, hermanitos, yo los dejo con eso en este día de hoy, a que perseveremos en la oración. Sea la situación que estés pasando, puede ser igual que Ana, que también quisieras tener un hijo o un bebé, pues, o que quieras la conversión de alguna persona o le estés pidiendo por alguna enfermedad, por alguna sanación, por alguna liberación. Llámese cualquiera que sea tu petición, ponla en las manos de Dios. Compártela, invita a más personas para que te ayuden a interceder, para que te ayuden a orar y levántate, no te quedes entristecido o desilusionado, sino todo lo contrario. Hay que hacer que esa oración sea constante, hay que mover el corazón de Dios para que Él, así como se acordó de Ana, también se acuerde de nosotros y atienda a esa petición que le estamos haciendo. Pidámosle a Mamita María también, ¿por qué no? Invitémosla a ella, que nos ayude a interceder.
Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su manto. Hasta luego.